mira, de ahí se conocen. De ahí está el Sí. lazo. Fuimos de distintos colegios. Estamos. Estamos. Está bien, ¿no? Ahí configurando la reunión para... Ya. En Instagram, ya. Saludos a toda la gente que se empieza a conectar de a poquito. Saludamos a nuestros panelistas habituales con nuestro tema de fondo de Cristóbal Fons, de Fuego, este tema de Católicos en Sintonía que nos acompaña. Bueno, panelistas habituales, Felipe, Diego, Javiera quizás no nos va a acompañar, pero se ve ahí atrás que está preparando ahí algunas cositas, y ya vamos con nuestro invitado. Uno está conectado y el otro se está conectando en este minuto. Así que antes de presentarnos, ahí está Pascal. Ahí está muteada. ¿Está muteada? Está muteada. Sí. Ahí sí. Súper, ahí sí. estamos. Súper, entonces ya estamos todos, estamos transmitiendo ya, y antes de que se presenten, yo las quiero invitar a que reconozcamos la presencia del Señor para escuchar el Evangelio del día de hoy, esta buena noticia que nos trae el texto, y vamos a tener una particularidad. Quizás hoy día no vamos a entrar a comentar tanto, pero lo compartimos para la gente que no ha tenido la posibilidad de escucharlo desde la casa. Recuerden que siempre lo compartimos en Facebook, tanto en la Pastoral Juvenil como en la Facebook de la parroquia. Así que, sin más preámbulo, vamos a reconocer la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Felipe. Evangelio según San Mateo. En una ocasión, Jesús caminaba a través de unos campos sembrados. Era sábado. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a cortar espigas y a comerlas. Los fariseos, al ver lo que hacían, le dijeron: ¿no te das cuenta de que tus discípulos hacen algo que no está permitido el sábado? Jesús les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en el templo de Dios y comió los panes de la ofrenda que ni él ni los suyos les estaba permitido comer, sino solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que en sábado los sacerdotes del templo pueden quebrantar el precepto del sábado quedando sin culpa? Pues yo les digo que aquí hay alguien más importante que el templo. Si supiera lo que significa quiero amor y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, estamos comentando con una de nuestras invitadas que la temática de hoy día queremos escucharla a ustedes con todo, con su experiencia, como que el programa está hecho básicamente para ustedes, tenemos harta tela que cortar, así que, y este evangelio nos ayuda mucho para conectar ese vínculo, pero ya, dejándonos de cosas, va con ustedes para que se presenten. Primero partamos con Blanca y luego con Pascal, para después ya empezar a entrar en esta mini entrevista. Bueno, saludarlos a todos y a todas, agradecer también la invitación a poder ser parte de este espacio de conversación. Cuando recibí la invitación me dio mucha alegría porque es ver una iglesia viva, una iglesia joven que sabe adaptarse a las circunstancias, a los contextos y ser creativa, así que una gran alegría poder estar acá hoy día. Y bueno, yo me llamo Blanca Besa, soy laica consagrada, vivo y trabajo en una parroquia en la comuna de La Granja, los 12 Apóstoles. Así que si hay alguien por ahí que está escuchando, también un saludo grande a la comunidad. Y combino el trabajo pastoral de acá con un magíster que estoy haciendo en teología. Ahí nos conocemos con la Pasqui. Así que eso, no sé qué más les puedo contar. Ahí nos iremos conociendo más. Muy Súper. bien, Blanca. Pascal, por favor. Mi nombre es Pascal Larré. Trabajo en el Instituto Pastoral Apóstol Santiago, que es el encargado como de ver la formación de laico de la arquidiócesis. Con Blanca nos conocimos en teología. Efectivamente, yo ya hace rato debería haber terminado la tesis, todavía estamos en eso. Y nada, tengo mi comunidad de base también con la que me voy a reunir como en 1 hora y media más. Y eso. Súper.
súper interesante ahí, cómo van saliendo algunos conceptos, comunidad de base, los estudios, y precisamente quizás partir por ahí. Antes, saludar a los chiquillos que se están conectando, varios de la Pastoral Juvenil, el Marquito Álvarez, el Benja, Matías Vidal, que manda saludos Oye, a todos. con Felipe habíamos prometido un saludo a Matías Vidal especial Sí, verdad, se me olvidó. en las conferencias. Bueno, Mati. Sí, Matías se conecta siempre, ustedes nunca lo saludan. Así que Matías, para ti el saludo. Pero ya vamos entrando en estos conceptos y en nuestras reuniones de pauta de la tarde veíamos dos grandes focos que queríamos tocar. No se los comentábamos ni a Pascal ni a Blanca para que sea un poco sorpresa y no sea spoiler. Pero quizás para estos jóvenes que nos están escuchando, una primera duda que surge es la teología como una vocación, como de estudio, como una opción. ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo fue su experiencia para optar por esto? ¿Cómo fue guiándose el camino? Así que ahora vamos a hacer la inversa. Vamos a partir con Pascal, con Blanca, como esta primera pregunta de apertura. Mira, yo cuando entré a teología no tenía muchas claridades de lo que era. Yo al principio quería estudiar filosofía y era algo así como una joven muy entusiasta dentro de mi pastoral, como muchos de ustedes serán, y también con muchas dudas de temas de fe, como muchos de ustedes también tendrán muchas dudas de temas de fe, ¿cierto? Y como que conocí de repente la malla de teología y vi que tenía algo de filosofía y que podía responder a muchas de mis dudas, y fue como un poco sobre la marcha. De hecho, no tenía idea que era en el fondo lo que muchos de los sacerdotes estudiaban ahí. Yo era la única mujer cuando entré y éramos 2 laicos. Después se integraron más, eso sí. Y en la marcha uno va descubriendo un poco lo que es como la vocación de la teología, la misión de la teología. Yo creo que no siempre uno, cuando vas avanzando, y probablemente yo de aquí a 20 años más tampoco tendré la misma concepción de la vocación o la misión de la teología. Sí, hoy día hay una convicción, yo creo, al menos generacional, primero de que la teología tiene un lugar, yo creo, importante dentro de la fe cristiana, en cuanto que esa fe tiene que pensarse, tiene que meditarse, tiene que entenderse, pero para entenderse, yo creo que esa es la convicción fundamental actual, no puede hacerlo en un lenguaje o en un tipo de racionalidad aislado del mundo en que vivimos, sino que tiene que estar relacionado con las categorías en las que estamos, con la sociedad, con las preguntas que se hacen todos hoy día. Si la teología está aislada de esas grandes preocupaciones, se convierte de alguna forma, yo creo, en un discurso un poco cerrado, que está solo en su propio idioma, que se entiende solo a sí mismo. En cambio, si el teólogo es capaz de ser sensible a las inquietudes actuales y pensarlas desde la inteligencia de la fe, por decirlo de alguna forma, sí tiene una misión particular y que puede ser muy fructífera, yo creo, para el mundo de la iglesia. Súper, Blanca, ¿cómo fue tu experiencia? Estamos hablando de el primer año, cuando uno entra, cómo esa disposición, esas preguntas que nos habla también Pascal, que uno se hace. Eso suena como que primer año fue hace mucho tiempo atrás, pero a ver, sí, quizás mi vuelta es un poco más larga que la de la Pascal, porque mi opción por la teología no fue mi primera opción. Yo primero estudié filosofía, hice la carrera completa, después saqué la pedagogía, porque una de mis grandes pasiones también tiene que ver con la educación. Y después, como parte de la formación de la vida religiosa, entré a estudiar teología, entonces mi vocación teológica es bastante tardía, por decirlo así. Pero finalmente, un poco en consonancia con lo que dice la Pasqui, fue lo que conquistó mi corazón, sobre todo porque mi formación teológica era súper básica, o sea, en el fondo de participar en la parroquia, no sé, de la catequesis de los sacramentos, pero de repente, claro, uno se hace preguntas y es como decir, no, porque parece que Dios dijo o porque en la Biblia sale, pero de repente es como un poco, o sea, si uno va un poco más allá, es como decir, oye, pero esto como que no calza mucho. Y sobre todo en un mundo y una cultura que nos interpela, que nos hace preguntas, que ya no es como decir, oye, no, es que el Papa dijo.
Entonces, de alguna manera, para mí estudiar teología fue descubrir el regalo de nuestra fe. O sea, como decir, aquí hay como una lógica interna, es posible que sea razonable, y fue como abrir un cofre donde hay un tesoro que es inagotable. Ahí me empecé como a entusiasmar y apasionar por esto, porque es decir, fue como, esto hay que compartirlo, todos los cristianos debieran tener estas herramientas, todos debiéramos conocer esta riqueza en el fondo. Entonces, de ahí se me juntó también como con esta vocación más pedagógica, justamente por dar a conocer esto, que además en el contexto en el que estamos de crisis eclesial, de cuestionamientos sociales, culturales, etcétera, creo que la gran clave y la gran salida para esta crisis eclesial es que nos formemos, es que nos empoderemos, es que sepamos, es que entonces de alguna manera eso, la teología terminó como de conquistarme y bueno, y de hecho nada, pues hoy día, como les contaba, estoy estudiando el magíster y como formándome y pensando en cómo podemos hacer que este tesoro de la teología finalmente lo podamos tener todos, porque hay algo muy lindo de la teología que quizás yo tengo el contraste con la filosofía, que es algo que me apasiona, y el tema de la reflexión y las preguntas, pero la teología toca mi vida, toca mi fe, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo vital muy importante. Súper, súper. De hecho, como queríamos harto escucharlo a ustedes, por ahí mencionaron un concepto que queríamos tocar, que es en el fondo, cómo, y que le habíamos puesto como título tentativo al programa del día de hoy, a decirle a ustedes que este es el 10º programa, y que mencionaron un concepto interesante, el laico. Ya el programa pasado nosotros teníamos un diácono, y de repente hablábamos con él y le decíamos qué pasaba cuando le decían cura, cómo se sentía él, y hay un desconocimiento, así como dice Blanca, el formarse, el saber que el diácono pertenece al clero, pero también qué son los laicos, o sea, cuál es el rol de los laicos. Y aquí yo les quiero preguntar de la teología al servicio de la pastoral. ¿Cómo puede la teología, cómo puede el teólogo, o es parte fundamental del estudio de la teología, luego volver a la pastoral? ¿No? ¿Sí? ¿O cómo lo ven ustedes? Blanca, Pascal. Súper. Para mí, y bueno, yo creo que esto se le puede dar muchas vueltas y como decía la Pascal, seguramente en 20 años más uno quizás pueda responder esta pregunta de una manera distinta, pero para mí hoy día pastoral y teología creo que no son separables, creo que es una división absolutamente ficticia y que de alguna manera nos juega en contra, porque si la teología no es pastoral, ¿para qué? Y si la pastoral no es teológica, entonces finalmente son parte de un todo, o sea, la teología es pastoral y la pastoral al mismo tiempo es teología, ¿no? Porque hay algo, bueno, aquí podemos ya meternos en conceptos más teológicos que tienen que ver con la unción del Espíritu en el pueblo de Dios, de cómo Dios se manifiesta en la historia, en la iglesia, en la pastoral finalmente, no en ideas abstractas y conceptos. Entonces, separarlo no tiene para mí ningún sentido y creo que una gran clave es que podamos entender que teología y pastoral van juntos, ¿no? Necesariamente tienen que ir juntos si es que queremos, en el fondo, eso, descubrir a un Dios vivo que nos interpela y nos habla en la historia, en los signos de los tiempos, y que al mismo tiempo la teología es una herramienta justamente para descubrir a Dios ahí. Entonces creo que van de la mano necesariamente. Bacán, súper. Y ahora, Pascal, ¿qué nos podría decir? Yo creo que como un poco referirme a lo que había de hecho contestado Blanca antes, em, como que cuando uno está en teología pasa un poco eso de que cuando descubres o vas comprendiendo mejor tu fe o la razonabilidad que hay detrás de tu fe, quieres que muchos lo sepan y no que quede para un grupo como de afortunados que llegó a conocerla, sino que ojalá todo el laicado, todo, no solo los sacerdotes, todos los diáconos, etcétera, religiosos, todos ojalá pudiesen participar de esta reflexión. Ahora, yo también soy como, ahí me sale como la teología fundamental que llevo dentro, y es que, como qué entendemos por teología y qué entendemos por pastoral. Cuando hablamos de una teología muchas veces que, ok, es una inteligencia de la fe, pero la teología, y a veces se confunde muchas veces la pastoral,
La teología no es el magisterio tampoco, ni es, por decir así, como una historia del magisterio o una interpretación del magisterio. La teología es de alguna forma trata de comprender la fe y para eso se necesitan muchas condiciones. Por eso, ¿qué es lo que comprendemos por teología? Algunos dirán que es importante la filosofía, otros dirán que es importante la filosofía y las ciencias sociales. Lo mismo con la pastoral. Hoy en día con la pastoral se dice mucho como que para entender la pastoral también necesitamos de ciencias sociales porque es un fenómeno social. Por pastoral estamos entendiendo también la parroquia, el movimiento, o estamos entendiendo toda, de alguna forma, la expresión religiosa que pueda darse en el mundo. Entonces, como relación entre teología y pastoral, pueden haber muchos vínculos que se puede hacer. Yo también pienso como la Blanca que habiéndose hecho estas preguntas, creo que en cualquier caso, cualquier tipo de comprensión, no deberían estar separadas teología y pastoral, porque si la teología, una de las fuentes, digamos, para el teólogo es su propia fe, es desde donde se para, el teólogo no se para fuera de su fe, el teólogo piensa su fe y desde ahí parte, sin duda que la pastoral es el lugar como privilegiado para pensar la fe, porque uno tiene que entonces partir desde las creencias de las personas y desde tu propia creencia también. Y, y al revés, creo que también, bueno, creo que toda persona de alguna forma tiene que trabajar el ejercicio teológico, por decirlo de alguna forma. Toda persona en la pastoral puede trabajarlo, puede ser crítico respecto de sus fundamentos teológicos, puede preguntarse lo mismo que yo me estaba preguntando. ¿Qué entendemos por teología? ¿Qué entendemos por pastoral? ¿Qué entendemos por iglesia? ¿Qué entendemos por laico? ¿Qué entendemos por Dios? Estamos entendiendo todos los mismos por Dios, estamos entendiendo todo lo mismo de salvación. Por supuesto que no todos entendemos lo mismo, y eso es una pregunta teológica, es una pregunta crítica teológica, ir hacia como los fundamentos que uno piensa de algo, y cuando lo contrastas además con una reflexión que puede ir de teólogos de otros siglos o actuales, más rica todavía se hace porque han hecho estudios sobre estas comprensiones, porque contrastan con las escrituras, que es una fuente fundamental para el teólogo. Entonces, yo creo que eso es una labor casi que es de pronto tal vez una vocación y un ministerio, pero también es un ejercicio que podría hacerlo yo creo que cualquier persona de fe, de buena voluntad. Bro. Ahora tengo una pregunta. Ya, ayer nos reunimos con los jóvenes de la pastoral y nos hacían una pregunta muy puntual. Y bueno, con todos estos cuestionamientos que uno se da, ellos nos preguntaban respecto al acompañamiento espiritual. ¿El acompañamiento espiritual es necesario para la vida de un cristiano? ¿Qué opinan ustedes? O también ahí uno solo puede hacer ese acompañamiento leyendo harto, instruyéndose harto. ¿Qué opinan respecto a eso? Y también complementar ahí un poquito, porque ante este concepto que de repente genera mucho ruido, mucho conflicto de repente, que hay casos donde el acompañamiento fue muy mal guiado y que incluso antiguamente se llamaba dirección espiritual, que el concepto fue cambiando y mutando en el tiempo. Efectivamente, antes era un concepto como de dirigir a otra persona que podía caer en el abuso de conciencia de esa persona. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es vital? ¿No es vital? ¿Es recomendado desde su perspectiva? ¿Cuál es su experiencia con eso? Blanca, Pascal, sí. Vamos rotando, vamos así como cambiando. Ya, muy bien. A ver, yo creo que es una súper buena pregunta y creo que ustedes dan en el clavo en que es un concepto que hoy día está teñido por la crisis de los abusos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, escuchamos acompañamiento espiritual o dirección espiritual, ¿para qué decir? Y al tiro nos saltan las alarmas, decimos, no, esa cuestión es mala porque, ¿ya? Creo que es necesario, obviamente que estamos en un extremo del péndulo porque todavía la crisis de los abusos es muy reciente, estamos en pleno, siguen saliendo casos, ¿ya? Pero si logramos tomar distancia de eso, de esos casos que son condenables, que son dañinos, ya con todas sus letras que han estado mal, para mí el acompañamiento es vital y es absolutamente recomendable. ¿Por qué? Porque creo en un Dios que no nos llama individualmente, sino que creo que en el cristianismo es muy fuerte la idea
comunitaria, ¿no? De que juntos somos iglesia, caminamos juntos hacia, entonces no son puras individualidades, ¿no? Y creo que de alguna manera el acompañamiento también, sáquenlo, o sea, si lo sacamos del contexto espiritual, cuando nosotros vivimos una situación difícil, cuando estamos aproblemados, cuando tenemos que tomar decisiones, también recurrimos a amigos, padres, lo que ustedes quieran, ¿no? Alguien que pueda hacernos de espejo, que pueda hacernos preguntas que son importantes y que nos ayudan a discernir mejor. Uno no siempre es lúcido respecto de uno mismo o de una misma, entonces creo que aquí hay una verdad también psicológica, humana, de que somos seres relacionales, nos necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces quizá, tomando lo que decía la Pasqui justo antes, como decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender por acompañamiento espiritual? ¿No? ¿Qué es lo que se espera de esa conversación? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es lo que podemos esperar también? Y aquí ya podemos meternos en muchos otros temas que tienen que ver con las condiciones del acompañante. Estamos hablando de acompañamiento espiritual, que es distinto del acompañamiento psicológico, por ejemplo. Pero haciendo todas esas salvedades y hablando como en estricto rigor de acompañamiento espiritual, entendido como una herramienta para poder discernir y darnos cuenta del paso de Dios en nuestra vida, para poder reconocerlo y así seguirlo mejor, yo lo recomiendo. Mi experiencia personal es que ha sido vital, de todas maneras. Eso diría. Cualquier persona puede hacer un acompañamiento espiritual a otra persona. Yo creo que no. Yo creo que no, que se necesitan, o sea, que se necesita mucha formación, se necesita una madurez humana, porque justamente por todo lo que, o sea, creo que es importante también aprender de la historia, de lo que ha pasado, del dolor de muchas víctimas, ¿no? O sea, no cualquiera, porque es un ámbito sagrado finalmente, o sea, uno se mete como en el corazón de la persona y su relación con Dios, que es sagrada. Entonces tiene que ser alguien que tenga la capacidad de escuchar, de no dirigir, ¿no? Es alguien que es simplemente testigo y que te ayuda a ver más y a ver mejor, pero no que te dice lo que tienes que hacer. Entonces tiene que ser alguien con capacidad de eso, de tomar esa distancia, de hacer las preguntas correctas, pero no imagínate, suplantar a Dios o decirte lo que tienes que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Eso creo yo que es mal entender el acompañamiento espiritual. Claro, disculpa que interrumpa, también se daba la lógica que era yo, Blanca, yo voy a ser tu guía espiritual mañana y por todo este tiempo, ¿no? También uno tiene que elegir en base a mi conciencia con quienes me siento más seguro, más cómodo y hacer un acompañamiento, pero no algo impositivo. Claro, y en ese sentido, perdón, y con eso termino para que la Paz poder escuchar a la Pasqui, también a eso me refería también con los límites del acompañamiento espiritual. O sea, yo con mi acompañante espiritual me junto una vez al mes y una conversa de, no sé, 45 minutos, una hora máximo. Pero no hay una dependencia de que yo cualquier decisión que tengo que tomar le tengo que preguntar o que ella me llame. ¿Me entiendes? Es alguien que justamente que te acompaña y que te ayuda, como decía, a ver el paso de Dios en tu vida y qué es lo que está pasando, pero no es una relación de dependencia, ni todas las aberraciones que hemos visto que han ocurrido, ¿no? Sí, yo como acá más que desde la teología, desde la experiencia como de cualquier creyente, ¿no? Eh, si tú me hubieses preguntado, yo creo esta pregunta 5 años atrás, te hubiese dicho, en verdad yo no tenía acompañante y veía, y por lo mismo, porque veía muchos casos de dirección, de mal acompañamiento, de mucho juicio, ¿no? En esos acompañamientos, en esos guías o padre espiritual, que a veces se dice también, eh, de mucho entonces control, de querer, como quizás no de de mala fe, pero es como, yo creo que esta persona lo está haciendo mal, entonces hay que decirle qué hacer. Y el acompañamiento, por de pronto, que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que un buen acompañamiento, al contrario, ayuda a desarrollar mayor la autonomía, o como lo entendemos nosotros, la teonomía, ¿cierto? Eh, Ayuda a encontrar a Dios en ti mismo, al Dios que vive en tu conciencia, y por lo tanto, al encontrar a Dios en ti mismo, eres capaz también de encontrarlo en todos, porque todos tienen ese encuentro con Dios,
en la conciencia, etcétera. Un buen acompañamiento, como decía, o como decía la Blanca, son buenas preguntas, es alguien que te presta un rato su alma, su corazón, porque quizás tú estás muy aproblemado, te problemaste por cosas que quizás no eran muy, mm, pero esta persona con preguntas y tú vas encontrando en el fondo la respuesta. El acompañante te facilita ese momento, es un facilitador de esta experiencia de Dios, no es que te la sustituye, como decía la Blanca. Entonces, por ejemplo, hoy día se habla mucho del acompañamiento juvenil. Yo creo que es fundamental en los jóvenes, pero claro, como decían ustedes, no cualquiera puede ser acompañante, menos de jóvenes, porque tú en el acompañamiento abres tu fragilidad, abres cosas que para muchos no es lo más cómodo que uno diría. No abres justamente la parte que te gusta quizás mostrar más, abres justamente la que te gusta demostrar menos, y eso no lo puede así como hacerse cargo cualquier persona, menos todavía si después puede hacer uso de esa fragilidad. Entonces, si una persona abre esa fragilidad conmigo, yo no puedo hacer mucho con ella, lo que tengo que hacer es tratar de que ella encuentre los recursos que están en ella, que se los ha dado Dios para, digamos, salir de ese tipo de cosas, para reencontrar la voluntad de Dios en el fondo. Y eso creo que tiene un arte especial, no lo puede llegar y hacer cualquier persona. Nosotros en el instituto tenemos un diplomado en acompañamiento porque sabemos que en las pastorales las personas ya están acompañando a mucha gente, lo hacen porque es parte de la práctica pastoral, pero muchas de esas personas decían, nos faltan herramientas para acompañar. Y entonces se nos pidió armar este diplomado, y ahí yo aprendí mucho, y ahí fue donde yo vi otro rostro del acompañamiento distinto del que si me hubiese preguntado hace 5 años atrás, que tiene que ver con una forma mucho más simétrica y no asimétrica del acompañamiento. Ya la primera clase, como anécdota, me acuerdo que las chicas que hicieron la primera clase hicieron como la típica dinámica que yo creo que en muchas pastorales se hace, en que uno va como vendado de ojos y otra persona lo lleva. Eso es un clásico. El tema es cómo lo leyeron. Acá preguntaron quién era el acompañante y quién era el acompañado. Entonces muchos pensaban que el acompañante era la persona que estaba guiando al que iba vendado. Pero el acompañante, dijeron ellas, no, es la persona vendada, porque el único que hace su camino es quien va guiando, y el acompañante solo puede ver ese camino a partir de lo que el otro le diga, a partir de lo que el otro le esté mostrando. Pero el que hace su camino es la persona misma, no el acompañante. El acompañante no puede ser una sustitución de eso. Entonces, ya ese cambio de mentalidad, que creo que no es fácil, porque todavía uno ve dirección espiritual, ya que usen la palabra, uno dice, pucha, ojalá no esté, que sea solo la palabra y que no realmente esté viendo una dirección. Y porque también, no solo a la gente de la iglesia, a todo el mundo le gusta que le digan qué hacer, y en el acompañamiento no se te dice qué hacer. En el acompañamiento tienes tú que descubrir qué hacer. Pero eso es incómodo para todos, para la gente de iglesia, pero para todas las personas, porque implica ser autónomo y por lo tanto hacerte responsable de tus decisiones. Y hacerse responsable de las decisiones de uno no es fácil, digamos. Hablando ahí de algunos conceptillos, como había el padre Cristian de Renca, él comentaba en la Vicaría de la Zona Norte respecto del acompañamiento, que es caminar al lado, y nos ponía como imagen los peregrinos del Emaús, cuando Cristo se pone al lado a caminar juntos. Entonces, es muy bonito esa imagen para graficar lo que es el acompañamiento. Por ahí una idea de Blanca también que rescata, cuando hablábamos de esta idea comunitaria, en el movimiento Cursillo Cristiandad se habla de nos salvamos en racimo o nos condenamos. También es una frase muy bonita que puede quedarnos dando vuelta. Pero ya siendo las 7:30 casi, ha llegado, mira, tenemos música hoy día para nuestro querido Diego, que a las 7:30 en punto nosotros tenemos el momento de catequesis. Hoy Diego nos va a traer algo muy bonito para profundizar, que dice relación con una festividad que nosotros vivimos el día de ayer. Espero que muchos hayan podido tener la posibilidad de ir a misa, a vivir la Eucaristía. Y sin más preámbulo, dejamos al Diego con esto y que nos sirva para preparar el bloque que viene y el rol de la mujer en la iglesia.
para que lo vayan trabajando, para que lo vaya pensando tanto Pascal como Blanca, y el rol de la mujer, y como que Pascal también nos comentaba de la contingencia, ¿se puede ser feminista y católica? Quedemos con eso y vamos con Diego entonces. Muy bien, vamos a hacerlo bien rapidito para aprovechar a estas dos grandes invitadas que tenemos el día de hoy. Bueno, ayer para nuestro país y también para nuestra iglesia fue la celebración de la Virgen del Carmen. Entonces la Santísima Virgen está muy arraigada en el pueblo chileno, ¿ya? Y es invocada en nuestra patria como reina y madre, y también como patrona. Entonces, ¿cómo se remonta esta historia de la importancia de la figura de la Santísima Virgen, del Carmen, de Maipú, ¿ya? Recordar que es la misma Virgen, habíamos visto la semana pasada que esto responde a lugares geográficos donde se ha aparecido. Y primeramente en Chile, podríamos hablar del año 1500, no lo sé exactamente, pero en la Tirana está comprobado que se comienza, ¿cierto?, esta veneración y respeto por la Virgen del Carmen. Ya después pasaron los años, 1500, los padres agustinos, ¿ya? Ellos también comienzan a replicar esta devoción y comienzan las primeras procesiones en el día del 16 de julio. Siempre se ha realizado el 16 de julio. Y al pasar el tiempo, fue calando muy hondo en la sociedad chilena, en el país, la Virgen del Carmen, la chinita como la conocen en la Tirana, de una manera más afectiva, la religiosidad popular, y llegamos a un momento crucial de nuestra historia en la cual a la Virgen del Carmen siempre se le ponía enfrente para los grandes desarrollos o hitos de la historia. Llegó el momento de la independencia y el ejército de Chile pone como patrona a la Virgen del Carmen, y que también hay que contar aquí, esto es una infidencia, sí, farandulilla, costó al principio porque como el ejército estaba junto, el chileno y el argentino, recuerdo, si mal no recuerdo, el pueblo argentino son devotos de la Virgen de Luján. Entonces, ¿a qué virgen encomendábamos la misión de la independencia? Y bueno, se encomendó a la Virgen del Carmen para no tener problemas y también confiando en ella. Y ya para ir terminando este comentario, Bernardo O'Higgins y San Martín prometen en la Plaza de Armas que si son los ganadores de la independencia de esta batalla, donde fuese ganada la batalla, se construiría un templo en honor a la Virgen del Carmen. Y eso sucedió en Maipú, el mismo Bernardo O'Higgins puso la primera piedra, y ahí se construyó este templo votivo que uno puede visitar y que ha visitado Juan Pablo II y el Papa Francisco últimamente su visita. Eso sí, esto no fue aceptado inmediatamente por la Santa Sede, si bien Chile la declaró patrona en el año 1929-23, no recuerdo, y ahí Pío XI la declara oficialmente, canónicamente, como la patrona de nuestro país. Y habiendo dicho eso, pasamos, ¿cierto?, nuevamente a nuestras protagonistas del día de hoy, a Blanca y a Pascal, para que nos cuenten y nos puedan responder lo que nos decía Juan Pablo. Bueno, yo también todavía estoy estudiando teología, se viene mi examen de grado, tengo mucho susto, mucha fuerza, pero saber de ustedes cómo fue estudiar teología siendo mujeres, cuál es el rol importantísimo que se da en la sociedad actual, ha sido fácil, ha sido sencillo, no ha sido tema, comentarnos, no sé quién quiere partir, si Pascal o Blanca, para que nos puedan iluminar en esta duda. No me acuerdo cómo habíamos quedado en el orden. Ahí Pascal pues activó el micrófono, partamos por Pascal. Yo solo quiero decirlo primero porque este es el tema de Blanca, entonces después va a decir todo es el tema. Así que, Muy bien. nada, yo creo que es una pregunta que me planteé solo en teología, antes nunca, porque yo el tema del feminismo, así como dicho de esa forma, lo descubrí en teología y después entré a la filosofía, etcétera. Y lo descubrí por la teología feminista, obviamente. Y para mí la teología feminista, lejos de ser algo así como un machismo al revés, como a veces se mal piensa, fue
comprenderme como mujer en un contexto fundamentalmente masculino, y que fuese un contexto fundamentalmente masculino no quiere decir que solo que había más hombres, sino que estaba pensado en categorías masculinas, estaba, digamos, hecho para el hombre de alguna forma. Y cuando me comprendí como mujer en ese contexto, me comprendí también como mujer en la iglesia y después como mujer en una sociedad. Y así fue un poco quizás por otro lado, que quizás lo han hecho otras personas, y por eso después entré a otras fuentes más feministas y qué sé yo. Y uno ahí va comprendiendo lo que estructuralmente se refiere a machismo, y qué sé yo. Y ya que hablaban de la Virgen, yo creo que uno de los buenos aportes de la teología feminista es eso, es resituar a María, porque María es una mujer que es inspiradora realmente para todo cristiano y cristiana, y en cuanto es modelo de santidad para las mujeres, dependiendo, la misma pregunta que nos hacíamos antes, qué pastoral o qué teología o qué sé yo, qué María ustedes tienen, va a ser que María también va a vivirse en la práctica. Y como hubo una María muy silenciada por muchos, o sea, no silenciada ella como figura, sino silenciada ella como mujer, digamos, como fue muy silenciada por muchos siglos, y poco rescatada la María bíblica, sino la María como de la tradición, eh, los modelos que ella proyectaba para las cristianas eran también de una mujer que viva en el silencio, en el fondo. Entonces, descubrí que en el fondo nunca fue así, que la María de la Biblia es la que dice el Magnificat, que la María de la Biblia es la que le dice a Jesús, oye, haz la pega, y etcétera, etcétera, y que nunca fue por de pronto tan sumisa como se muestran, que nunca tomó protagonismo, que era activa en su fe y que fue quizás la discípula por antonomasia, y así todas las mujeres en la Biblia, todas las mujeres en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, además genial encontrar esos personajes. eh, Obviamente te replantean tu fe muchas cosas, te vuelve a plantearte entonces cuál es mi lugar como mujer acá, cómo me entiendo con mis pares, etcétera. Lejos de ser, yo creo, entonces me pongo por encima tuyo, es cómo me comprendo ahora con mi par, simétricamente, desde los mismos derechos, yo también tengo entonces una voz particular que decir como mujer, etcétera. Eh, Solamente nos quedamos con que María guardaba todo en su corazón. Ahí claro. se privilegió eso por sobre lo demás. Muchas gracias, Pascal. Blanquita. Bueno, gran pregunta, porque como decía la Pascal, yo estoy trabajando mi tesis de magíster ahora justamente en teología feminista, y mi tema específico es la mariología, así que como anillo al dedo el tema. Y quizás como la primera inquietud con esto que decía Juan Pablo, como se puede ser feminista y cristiano, porque de alguna manera con mucho prejuicio o con una visión súper superficial, decimos, oye, no, son irreconciliables porque, no sé, pues dicen feminismo y es un concepto muy cargado de montones de cosas. Entonces, desde, no sé, por las marchas del 8 de marzo, ser pro aborto, que caiga el patriarcado, ¿no? O sea, hay un montón de conceptos que asociamos al feminismo y decimos, chuta, parece que es irreconciliable con el cristianismo. Y justamente mi motivación para meterme en la mariología feminista, más allá del tema de ser yo mujer, tenía un poco que ver con lo que conversábamos al principio de la necesidad de poner la teología en diálogo con la cultura. O sea, hoy día estamos en una cultura que está con el tema de la mujer muy fuerte y que nos está interpelando, porque claro, la iglesia aparece como una institución, un poco lo que decía la Paz, o sea, tremendamente patriarcal. La jerarquía es toda masculina, la concepción de Dios es masculino, el lenguaje es masculino, ¿no? Entonces, ¿cómo decir, bueno, qué de este movimiento social, cultural, puede tener del espíritu, de signos de los tiempos? Es decir, todo es malo y tenemos que defendernos, o puede ser que Dios nos esté queriendo decir algo, mostrar algo frente a lo que hemos sido ciegos, ¿no? Y entonces para mí ha sido, o sea, fascinante y precioso descubrir, o sea, mi convicción es esa, de que hay algo del espíritu en el movimiento feminista que nos interpela como iglesia. Y hoy día estoy convencida que el cristianismo no puede
sino ser feminista. ¿En qué sentido? En el sentido que también decía un poco la Pascal, o sea, no se trata de un machismo al revés, sino de descubrir en el fondo la igualdad profunda que hay en el género humano, ¿no? O sea, si nosotros creemos en Jesús que anuncia el reino con unas categorías de relaciones entre nosotros que no son jerárquicas, sino que son recíprocas, si nosotros creemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tanto los varones como las mujeres, no podemos creer en un Dios que en el fondo sostendría esa injusticia o que permitiría esas relaciones jerárquicas. Si nosotros creemos en ese Dios que es amor, que es compasivo, que quiere este tipo de relaciones, no podemos sino ser feministas, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito descubrir eso y sobre todo estudiar y trabajar un poco por esto de decir cómo hacemos para relacionarnos entre nosotros de una manera distinta. Seas hombre, mujer, da lo mismo tu condición sexual, da lo mismo tu cultura, da lo mismo tu raza, cómo establecemos relaciones de compañerismo, de reciprocidad, de igualdad, ¿no? Porque el feminismo no es solamente un tema de mujeres, es un tema humano finalmente, ¿no? Y hay muchas autoras feministas que tienen una idea preciosa que es decir, los hombres también son oprimidos por este patriarcado, en el fondo, porque tienen que responder a este modelo o están siendo esclavos al someter a otros seres humanos también. Entonces, es como ampliar la visión y decir, no se trata solamente como de un asunto de mujeres, sino que lo que está en juego es el tema humano, ¿no? de las relaciones entre nosotros. Y bueno, aquí hay, o sea, se podría hablar infinito, porque hay, o sea, desde cómo releer la Biblia, desde cómo rescatar a las grandes matriarcas de nuestra fe, cómo rescatar a todas esas apóstolas y discípulas que fueron parte de la comunidad primitiva con un rol importantísimo. El semestre pasado estuve estudiando un versículo de Marcos al final, donde en el fondo aparecen, todos conocemos ese pasaje, ¿no? Donde aparecen las mujeres al pie de la cruz, justamente donde no había ningún hombre, ningún discípulo hombre fue capaz de llegar hasta ahí. Pero lo lindo es decir, bueno, no es que las mujeres somos mucho más bacanes que los hombres porque nosotros pudimos estar al pie de la cruz. Porque lo que viene después es que, claro, se les aparece el ángel y les dice, oye, vayan a decir que resucitó, y las pobres se mueren de susto y no son capaces tampoco. Entonces, no es como decir, oye, las mujeres somos las discípulas bacanes que los hombres no son, sino que es decir, ni los hombres solos ni las mujeres solas, sino cómo juntos podemos construir una comunidad que pueda hacer presente el reino. De eso se trata, ¿no? Y para mí eso es el feminismo. Entonces, creo que, como rescatando lo que decía la Pascal al principio de esta pregunta, bueno, ¿qué es feminismo, no? ¿Y qué es iglesia? ¿Y en qué Dios creemos? Yo creo que ahí hay grandes claves para entender cuál es el vínculo profundo que hay entre feminismo y cristianismo. Eso, podría hablar infinito más, así que no les quiero dar la lata. Yo No, como no, no, dos cositas sí, más. Bueno, una, que no hay un feminismo, son varios feminismos y cada vez más, y por de pronto feminismos también se dan en todas las religiones, y ahí hay mucha es muy fructífero, digamos, esa reflexión. Y lo otro es que yo creo que tiene que ver con una cuestión mucho de justicia y de salvación y de buena nueva, porque em, y tiene que ver con una cuestión de versatilidad en nuestra imagen de un Dios de amor también, porque yo se lo voy a dar con un ejemplo muy concreto. Una formadora una vez me dijo, en su camino de fe, era una formadora de acompañamiento, entonces una persona con mucha espiritualidad, me dijo, yo en muchos años no me podía relacionar con Dios Padre, no podía, no entendía, me relacionaba con Jesús y con María, pero no podía relacionarme con Dios Padre. ¿Por qué? Era hija de una violación. Entonces, si tenemos una imagen estática de Dios, cuando en la misma Biblia aparecen imágenes también femeninas de Dios maternales, vamos a reducir la experiencia de Dios a las personas y por lo tanto es menos salvífico para muchos. Imagínate qué liberador es para una mujer saber que hay discípulas también, saber y por lo tanto identificarse con ellas, saber que hay matriarcas también. Tiene que ver, yo creo, con una cuestión muy desde la buena nueva también que uno puede dar. Yo quería agregar algo para Blanca y para Pascal. Quizás la ayuda que a lo mejor tuvieron con profesoras teólogas, porque a lo mejor la mayoría de sus profesores eran hombres
quizás cómo fue la relación con ella, quizás a ellas le dan el impulso, el salto, no sé, agradecerle a ella, o quizás son su grande acompañante ahora en esta nueva tarea, en este rol femenino. Mm. Sí, yo, bueno, no sé la Pascal, pero en todo el pregrado, bueno, yo era la única mujer de mi curso, eso fue algo que marcó, y solamente tuve 2 profesoras mujeres, la Claudia Leal y la Sandra Arenas, y, o sea, agradecerles infinitamente porque, bueno, había también una empatía natural porque probablemente ellas también vivieron algo muy parecido y, bueno, veían todo el curso 60 personas y solamente yo, digamos. Pero más allá de eso, de cierta empatía o como de apañar, creo que las 2 han sido grandes como mentoras o como estos mecenas de la Edad Media, como en ese sentido, o sea, como de mucho más allá de su ramo, o sea, de crear un vínculo, una amistad, de profundizar temas juntas, de invertirte a participar en publicaciones, investigaciones. O sea, yo estoy profundamente agradecida a las 2, así que lo digo públicamente. Para mí, la verdad, que las 2 son un ejemplo porque es difícil. El mundo de la teología es un mundo masculino, ¿no? Entonces, de alguna manera ellas van, siento, primero como punta de lanza abriendo camino, para las que vengamos después, pucha, pueda ser un poco más fácil. Y en ese sentido, bueno, el magíster también me tocó de una profesora extranjera, Sonia Noll, que acaba de llegar a la facultad. Además que ella tiene el gran valor de ser anglicana, además de ser de otro credo religioso, y ha sido muy bonito poder empatizar en estas búsquedas, ¿no? De cómo poder dar un lugar a la mujer, de cómo pensar a Dios desde la perspectiva femenina. Así que también agradecerle a ella por su compañía, por su aporte. Sí, eso. Maravilloso. Pascal, alguien como que también Miren, mensaje yo especial tuve, así. de la única profe que tuve, a diferencia de la Blanca, tuve a la hermana Annelies, que es muy conocida en teología e histórica. Eh, yo creo que se fue como una pasada de la hermana, de que en el curso de Mariología dejó hacer un trabajo sobre feminismo. Y ahí yo hice ese trabajo y yo creo que ahí fue mi gran descubrimiento. Esto fue hace años cuando feminismo, así como boom, es de hace muy poco tiempo, aunque siempre ha sido una reflexión, eh, en todos los años hace mucho rato, pero que como boom es de muy poco tiempo. En ese tiempo todavía no sonaba mucho. Eh, y la hermana es una muy buena teóloga, pero efectivamente yo creo que en Sandra y Claudia, que no fueron mis profesoras, la Sandra muy pocos días porque tuvo el accidente ese año, encontré en el fondo eso que decía la Blanca, como abrir caminos, porque en el fondo la mujer, yo creo que, y acá a muchas les debe pasar en muchos ámbitos, se tiene como que justificar un poco, solo como por la imagen de mujer a veces puede sonar más emocional, más cursi, etcétera, etcétera, y por lo tanto menos irracional, menos sistemática, solo por el hecho de que se planta una mujer en un puesto de trabajo. Entonces a veces se tiene que justificar un poco. Yo creo que ese trabajo les ha tocado a ellas, también nos toca en parte a nosotros, porque esto mismo, pasado teología, implica que ellas tienen que sonar y escribir el doble de sistemáticamente, el doble de seriamente para poder justificarse dentro de la academia. Y eso creo que, y por lo mismo las ha hecho como unas teólogas, yo creo, y unas profesionales de muy buena calidad, muy profundas en el fondo. Y como decía la Blanca, con esta empatía, digamos, fundamental de estar ahí, digamos, de comprenderse y de ser no solo un profesor. Entre paréntesis, la gente en Instagram, saludamos a Rucio, Luciano, que se nos conectó, Brian, Valentina, Nicole, que van siguiendo súper atentos a lo que van hablando. En Facebook nos escribe, nuestra mamá nunca nos había escrito hasta el día de hoy, así que le mandamos harto cariño. En 10º programa apareció nuestra madre, así que la queremos mucho, sobre todo en este programa. Importantísimo lo que habla Blanca cuando dice, al final, cuando uno entiende la comunidad de hermanos, es sin mirar una condición, un país, una edad, es hermanos, y hay que entenderlos como tales, hermanos y hermanas, por tanto, y este rol que se juega en la iglesia. Quizá ahora preguntarles cómo es su diagnóstico, cómo la iglesia ha enfrentado
este hecho social, cultural que se está viviendo. Estamos al debe, estamos por buen camino, no siempre mirar las cosas en negativo quizás, cómo se hace esta bajada, esta concepción, y quizás ir retomarlo con un poco la pregunta al principio, cuando hablábamos de teología, efectivamente, lo que dice la Pascal, mi formación también es de definir conceptos, para entrar a discutir algo, para entrar a conversar algo, ¿qué entendemos de? Pero cuando hablamos de el diagnóstico pastoral parroquial, quizá llevándolo más pastoral parroquial, ¿cuánto nos queda para entender el rol de la mujer en la pastoral? ¿Y cuánto nos queda para entender y aceptar, como decía por ahí la Blanca, que hay un estigma frente al feminismo, como que todo es malo, como que, como decía Pascal, es dar vuelta el machismo también, en un sentido contrario? ¿Cuánto nos queda? ¿Cómo ven ustedes? Primero, quizás, ¿cómo ven ustedes y cómo podemos avanzar para que la gente de repente en pastorales que nos está escuchando vaya tomando nota también? Vamos con Pascal primero, Blanca. Yo creo que una pregunta difícil. Y acá me va a salir lo más crítica en el sentido negativo de la palabra, porque la iglesia tiene una deuda con lo estructural en general, no solo a nivel de mujer. Y mientras tenga esa deuda con lo estructural en general, las relaciones van a ser siempre asimétricas. Yo no creo que por ejemplo, con el tema del sacerdocio femenino que se habla, no creo que tenga que abrirse por el hecho de que la mujer tenga el derecho a. No creo que ese sea el argumento, eh, porque creo que más bien hay que replantearse antes el tema del sacerdocio y pensando bien ese tema estructuralmente, abrámoslo y veamos en el fondo que lo puede hacer tanto una mujer como un hombre. Pero así como entendemos hoy el sacerdocio, sinceramente yo creo que como está al menos en la norma, eh, mm, creo que es complejo plantearse el tema del feminismo. ¿Por qué? Porque hay deudas estructurales eclesiales que son anteriores, creo yo. ¿Y por qué planteo el tema estructural? Porque creo que decir la mujer en la iglesia es mayoritariamente numérica y tiene un gran aporte en las pastorales que no es, que no es valorado, creo que no es suficiente. Creo que no es la deuda que se tiene que hacer. El reconocimiento no es solo de que ella hace más la pega que el hombre en la pastoral. No creo que tenga que ver solo con eso, sino que tiene que ver con justamente cómo nos relacionamos estructuralmente. Y si sigue ella siendo la que preparó el retiro, hace el aseo, etcétera, 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 y el hombre el que después pone la cara, por pronto los consejos pastorales son más masculinos que femeninos muchas veces, quienes se eligen de líderes, aunque hayan numéricamente más mujeres. Entonces, creo que hay un tema político, estructural detrás, pero creo que hay un tema de mentalidad en general que está en deuda eh, anterior a todo eso. Entonces creo que la pregunta es muy compleja en sí. Sí, yo comparto con la Pascal, que bueno, es una pregunta compleja. Y sí, o sea, yo también soy muy crítica, creo que como decía Juan Pablo hay que intentar no ser negativos, y en ese sentido intento decir, bueno, vamos en camino, pero en ese sentido comparto con la Pascal que creo que es importante hacerse las preguntas correctas para justamente llegar al fondo, porque de repente, claro, nos sale muy rápidamente decir, no, es que el feminismo y el rol de la mujer, entonces la solución es que es sacerdocio femenino. A mí me parece que esa solución no llega al núcleo porque sería, en el fondo, como, de nuevo, el feminismo es el machismo al revés, porque seguiríamos en un clericalismo que no apunta al problema de fondo. Entonces creo que la pregunta, justamente la primera pregunta, como decía la Pascal, es decir, bueno, ¿cómo repensamos el sacerdocio? ¿Cómo entendemos el rol del sacerdote? ¿Por qué estamos pensando que la gran salida para que la iglesia adopte el feminismo tiene que ser el sacerdocio? ¿Por qué no puede haber otras maneras también? ¿No? Sin descartar que, bueno, que sería un paso importante, que quizás también hay que verlo, etcétera, ¿no? Pero cuando reducimos o simplificamos todo en el sacerdocio femenino, a mí también me hace ruido, ¿no? Porque creo que empaña problemas que también están en el fondo. Eso por un lado. Dos, para no ser tan negativa, decir, bueno, vamos en camino, siento que
que de a poco es tal como la interpelación cultural y la fuerza que está teniendo, que siento que quizás no por opción, no porque queramos, sino por necesidad, vamos a tener que como iglesia hacernos cargo de esto, ¿ya? Y en ese sentido creo que es una buena noticia que, bueno, la teología feminista está haciendo su pega, hay muchísimo avanzado, hay mucho escrito al respecto y todo. El punto está en que cómo eso no se queda en la teoría o ya en el papel, sino que baja nuestras prácticas concretas, ¿no? Porque todos vamos a estar de acuerdo en decir, oye, sí, nosotros creemos que Dios es amor, que todos somos iguales, pero en el fondo no, las mujeres, un poco lo que decía la Pascal, tienen un rol tan importante y las reconocemos tanto porque son el 90% de los fieles. Ya, pero eso no es suficiente, si no estoy pidiendo que me tiren flores y que me digan, ay, sí, que eres tan tierna y tan lindo. Siento que eso también es como mantenernos ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera también se cruza, bueno, el tema del poder, hay un tema político, o sea, aquí es realmente muy complejo, ¿no? Y eso para mí también hay una cierta quizás paradoja con la realidad pastoral que yo veo, que me toca ver a mí, es que finalmente igual las mujeres son líderes, acá las mujeres igual hacen las liturgias, ¿no? Pero siendo consciente que eso, de repente son casos aislados, que quizás no es lo general, pero son como atisbos o soplos del espíritu que de alguna manera dan esperanza, ¿no? Dan esperanza de que decir, vamos lento, hay mucho por hacer, yo creo que eso es objetivo, pero no es que no haya nada, ¿no? No es que no haya, de repente también caemos en simplificar y decir, no, la iglesia es patriarcal y no hay nada que hacer. Creo que de repente hay, no sé, por una diócesis del norte nombraron a la mano derecha de un obispo que es una mujer, el arzobispado también se han nombrado mujeres en cargos importantes, no es suficiente, pero vamos de a poco, ¿no? Porque en eso yo también estoy con la Pascal, que hasta que las mujeres no estemos en la toma de decisiones de la iglesia, no me vengan a hablar de igualdad, ¿cachai? O sea, Sí. eso. No, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, el rol del laico también, nosotros, yo voy a contar una anécdota personal, que es que estoy estudiando precisamente en el instituto un diplomado que ha sido súper gratificante para mi vida, revelador para la pastoral, para el trabajo que hago con los chiquillos, con los muchachos. Y se está conectando, nos saludaba la Millaray, que es una de las muchachas que está en la pastoral, animadora de confirmación con Felipe, así que le mandamos hartos cariños. Y el rol del laico, o sea, darse cuenta que cuántos años van ya del Concilio Vaticano II, y como decía el título que nos presentan, y que no es un acontecimiento aún por descubrir, o sea, cuánto, y lo pareciera ser que nuestra sociedad se mueve a un ritmo súper distinto de lo que querríamos o que esperaríamos. Esto lleva más de 50 años, entonces, y recién todavía estamos aplicando algunos cambios que se discutieron en su oportunidad. El rol del laico, como por ahí que al debe, todavía tenemos un clericalismo súper fuerte, en Chile todavía se ve mucho, entonces, pero quizá el mensaje para la gente que está en la casa, para el católico en sintonía, es más de esperanza. Por ahí también no hay que perder la fuerza de la oración. Entonces es súper importante. Yo entiendo, Pascal, que tú estás como súper apretada con el tiempo. No sé si te puedes exceder un poquito. Un poquito, Van a sí. ser, porque tú tienes reunión ahora con la comunidad de base. Yo no sé si por ahí Felipe, Diego, tiene alguna de las preguntas como para ir cerrando, Felipe. Hay preguntas en Facebook. Ya. Demos el ¿Las puedes espacio entonces. Démosle espacio a esas preguntas de Facebook. Claro. Ya. Sí, démosle el espacio a la gente. Sí, Tú por tenías supuesto. Facebook abierto, ¿no? Es que yo tengo abierto y solamente veo el comentario que hizo mi mamá. Así que si tú las tienes por ahí. Bueno, Es que- se ponen de acuerdo a hacerle propaganda, quizá que no están viendo, quizá un libro que ustedes reconocen, que es Teología Feminista, 3 voces, ¿ya? Que aquí lo tengo también, entrega muchas luces sobre la teología feminista, perdón, y que es muy bueno. No sé si estará por ahí, pero cuando puedan tener acceso a él, acudir a él. A mí me mandaron un pantallazo. No sé qué problema técnico tendrá Juan Pablo. Me mandaron por lo WhatsApp sé. un pantallazo de los comentarios. Dice Dale. primero Gerardo Galdames, teología, Ah. una pregunta como de la etimología. Echaba de menos a Gerardo, que siempre Sí. está en nuestros programas vuelto loco comentando todo. Y yo solamente me quedo con el comentario de mi mamá. Así que.
Dale, No, Felipe. aquí me mandaron harto. Primero, o sea, como etimológicamente, yo creo que era la pregunta que separó la palabra en teología como es una pregunta bien básica, pero para ir aclarando esas cosas. ¿Qué significa? Em, bueno, digamos como la palabra dice del griego, viene como del discurso, logos es discurso, palabra, razón, etc. Y teo viene de divinidad, de Dios. La palabra es más original, o sea, el sentido de la palabra, así como discurso sobre los dioses, qué sé yo, viene como más bien desde Platón, que se hablaba en el fondo de este discurso de los dioses que hacían los poetas, en el fondo más mitológico de repente, pero que era una reflexión también sobre los dioses, y que después en los primeros siglos del cristianismo se adopta como término para pensar la fe, pensar sobre Dios en el fondo, pero tal como surge como desde la filosofía, en el fondo, de la filosofía griega, se pensaba en los primeros siglos los grandes problemas del mundo, porque recordemos que no había tanta distinción entre la razón y lo mítico en el fondo. Los grandes problemas del mundo se pensaban desde la fe, y se respondían desde ahí, desde la fe cristiana, etc. Ya. Entonces Muchas sería como gracias. discurso o razón sobre Dios. Genial. Oye, ahora Vale. vi unos Aquí había mensajes. otra. Aquí Vamos. había otra pregunta. Espera, antes de una pregunta, Bernardo Muñoz, que es estudiante del diaconado, él está mandando también excelente profesora Sandra Arenas. Dale, Felipe. Ese era como. No podemos no saludar a la gente. Es lo más Claro. grande de Acá va la Sandra. pregunta. No es bueno comparar, pero en definitiva, prácticamente todas las religiones indican que los católicos somos poco estudiosos de la Biblia, desde el Eso. punto de vista de la teología. ¿Cómo evangelizamos de una forma más eficiente a nuestros hermanos católicos? Y desde ese mismo punto de vista, familiarizar tanto el valor del hombre y de la mujer en la iglesia. Esa es su pregunta. Blanca. Ya, muy buena pregunta. O sea, yo creo que es súper importante, quizás un poco lo que decía yo al principio, constatar y ser muy lúcido, de decir, sé poco de mi fe, ¿no? Como quizás esa fue mi experiencia, como decir, estoy creyendo en algo, estoy siguiendo a alguien y sin embargo lo conozco poco, ¿no? Y aquí también hay un principio filosófico que dicen, nadie ama lo que no conoce. Entonces, en la medida de que lo conozco más, también lo puedo amar más y por lo tanto también seguir mejor. Y esto no para decir, ay, somos súper malos y los demás son mucho más bacanes, sino como decir, bueno, constatemos eso justamente con una mirada de esperanza para decir, bueno, pero hay un camino precioso por delante y simplemente hay que animarse a empezar, ¿no? A formarse más, a querer saber, a buscar herramientas, etc. Y en ese sentido, con el link que hace la pregunta con la evangelización, yo creo que es súper importante, y quizás aquí nos juega en contra como esta cultura que nos va permeando, ¿no? Y la cultura tiene muy fuerte esto de que tenemos que ser eficientes. Para mí, un criterio de evangelización no puede ser la eficiencia. ¿Qué es que sea eficiente? Oye, no, el encuentro de la pastoral estuvo buenísimo porque vinieron 300 personas. Entonces, el que vinieron 2 estuvo más malo. ¿Cómo se mide si estuvo bueno o malo? Cuando en el fondo lo importante y la evangelización, desde mi punto de vista, tiene que ver con que las personas se encuentren con Jesús y tengan experiencia de Él, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, y también el cristianismo se funda y él tiene el sentido de ser, ¿no? Son los testigos, ¿no? Los testigos de un acontecimiento y eso se va traspasando de generación en generación. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros y de nosotras es mejor testigo de eso que cree porque lo vive, no solamente porque lo anuncia, sino porque eso lo hace vida y es coherente con eso que cree, eso entusiasma automáticamente, ¿no? Entonces creo que de alguna manera el tener más herramientas, el conocer más nuestra fe, eso hace que nosotros nos encantemos más, nos fascinemos más, podamos vivirlo mejor y eso automáticamente entusiasme más a otros, ¿no? Súper. Súper. Aquí tenía otra pregunta. Que lata que al final como que nos pudimos conectar con las preguntas, que aparecieron muchas, pero da como para muchos programas más. Quizás quedarnos con el último para no quitarles tiempo también. ¿O pueden decir varias y ahí vamos Es resumiendo? que yo no sé dónde está viendo Felipe, yo veo otras y están A mí como me el hecho mandaron de como compartir parte de por eso. muchos lados.
al final compartieron la publicación y empezaron a comentar como sobre publicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí Carolina Escobar, que le mandamos harto saludo, que estuvo en uno de los programas también de acá, del coro de la parroquia, pregunta si la teología es como rama de estudio solo para las personas que profesan religión católica, ya que he escuchado que hay teólogos de otras religiones. Entonces, ¿cómo se divide ahí? ¿O se enseñan lo mismo? No sé si alguien quiere contestar. Pascal. Sí, la teología surgió dentro de la Iglesia Católica, por decirlo así, fue una de las primeras disciplinas, de las primeras universidades, pero hoy no, y obviamente desde que surgieron digamos, confesiones más protestantes, etcétera, otras ramas del cristianismo también empezaron a reflexionar desde la teología y tienen facultades, y por de pronto muchos teólogos protestantes nos llevan la delantera en muchos temas. También está la teología islam y teología de otras religiones, digamos, y el islam desarrolla un poco más de facultades que otras religiones más. Yo creo que el cristianismo es la que, digamos, lo desarrolla más por un tema occidental, pero hay otras facultades de teología de otras confesiones. Pero teología, algo así como el concepto en sí, con toda la carga que tiene, surge en un contexto más cristiano. Oye, nos comenta la Marcia, que otra persona de la parroquia, pero como una invitación para usted, en verdad. Nosotros también nos hacemos cargo de esa invitación. Dice, hoy las invitadas están de lujo. Saludos a todos y podría haber una segunda parte. Ahí yo la comento, la dejo ahí para usted. Y sobre la misma, o sea, si es que tienen la motivación, nosotros felices, pero además sobre la misma, como este programa es súper comunitario y surge desde los laicos también. Al final fue una idea que surgió, ustedes vieron nuestros primeros capítulos ordinarísimos, porque era pura transmisión con celular, era El feísimo. teléfono estaba por acá, uno como que empezaba a mirar por el lado. Era muy ordinario. El primer programa, ordinario, el segundo también, pero después ha ido trabajando, después el programa empezó a mejorar cuando se integra Diego y Javier. Ahí como que ya cambió para bien. Pero como es comunitario y hemos tenido, tratar de tener la apertura lo más grande posible, hemos tenido sacerdotes como hemos tenido hermanas en un programa vocacional, hemos tenido coros, matrimonios, porque aquí no se trata jóvenes, y en el contexto de jóvenes, en la parroquia hay 2 coordinadoras, el Felipe otro coordinador y yo soy el otro coordinador, entonces trata de ser lo más mixto posible, trata de ser lo más integrado, porque el concepto que hay detrás es el de hermanos. Entonces, preguntarle a ustedes en ese contexto, si es que también nos hacen una propuesta como de un tema a tratar, y quizás posible invitado, como para hacerlo lo más democrático el programa. Quizás partir por Pascal, Blanca, y después, si nos contestan ahí lo que Marce nos decía, si es que les Esa motiva. cara era como de diablos. No quería partir. Chuta, tendría que darle más vueltas a posibles temas, porque hay Partamos varios con Blanca y temas. después Pascal. Ya, Blanca, te lo chuteo. También tengo que darle vueltas, pues. Vamos a darle vuelta. Alguien tiene que quemarse, o sea, hay que partir. Es que los temas yo creo que tratar de ser quizás lo más conectado con la realidad posible. Yo creo que hay hartos temas hoy que urgen, ¿no? Como acompañar a las personas, quizás ya lo han visto, no sé. No sé, Y porque Quizá- creo que es como una labor fundamental, y en el sentido de acompañar a las personas hoy, como está como sanador herido en el fondo, que el que acompaña Ya. también termina muy desgastado en ese ejercicio. Entonces, tal vez uno de esos temas. Súper. Sí, quizá a mí se me ocurren 2 cosas bien al vuelo, pero quizás con este tema del acompañamiento que decía la Pascal, quizás un tema más de espiritualidad, que de repente quizás por obvio no lo abordamos, y quizás por otras conversaciones o Zoom que me han invitado, es un tema que ha salido con fuerza, y es el tema de la oración. De cómo rezar, que se supone que, pucha, que Dios me habla, pero no lo escucho, hay muchos modos y maneras de rezar, pero no me acomoda ninguno, o estoy en mi casa y no sé qué hacer, entonces necesariamente, no sé, pues me conecto a la misa online, ¿no? Como, creo que el tema de la oración puede Buen ser tema, sí. un buen tema. Sí. Genial. Y lo otro, con un vínculo quizás más contextual con lo que estamos viviendo como país, podría ser doctrina social de la Iglesia. Ay, qué bueno.
Qué mentira. Creo Qué que Estaba puesto. 10%, retiro el 10%. Un tema. Dentro de la hay- encuesta lo pusieron Yo- harto y no lo Yo me demostré. pego cabezazos todo el día con esas cuestiones. Desde el punto de vista legal, hace poco una hermana nos escribía, Sor Puri, que le mando muchos cariños, nos escribía también para entender la lógica legal, desde el aspecto como... Bueno, el formador del curso del Concilio del Vaticano II es también el de Dimensión Social de la Evangelización. Él es como También. tiene un magíster en doctrina social, entonces si quieren invitarlo, está bueno. ahí Mira, tienen un mira, posible invitado. nosotros Era tomamos de la redes. puerta, eso es súper bueno. Claro, Blanca, te era iba a de decir redes. una cosita ahí para cerrar la idea y yo te interrumpí. No, eso, como, o sea, al tiro me entendieron a lo que iba, que yo creo que es un tema que hoy día levanta muchas preguntas, que de repente como católicos no sabemos eso, qué pensar o tenemos eso, no sabemos cuáles son las respuestas. Creo que es un tema súper actual y que puede ser interesante abordar, como el Sí, rol del totalmente. cristiano hoy día también en el contexto social que estamos viviendo. Po. Oye, yo muy feliz, saludamos para ir cerrando a Pablo sin retorno, no sé quiénes son estos nombres de Instagram que se ponen, no cacho, Brian, probablemente los conozco a los dos, pero no me sé los nombres de Instagram. Bernardo Muñoz, que es el estudiante del diaconado, que estuvo también la semana pasada con nosotros en el programa de Diáconos, donde también nos hacía una invitación totalmente vigente para poder ayudar y profundizar en una pastoral como más médica. Dice, excelente la invitada y también el tema, hay que informar, formar para prepararse para este nuevo tiempo donde la iglesia tiene mucho que hacer y decir desde el ser cristiano, perdón. Marcia, me parece muy buena idea la de Pascal, es lo que urge. Nosotros ahí tomamos nota, nos hacemos cargo de la posta, siento que es una iniciativa que se nos ocurre acá, el preguntarle a nuestro invitado, porque también nos abren la mente, la apertura a nuestra línea editorial de después. Carlos Ingeniero también nos manda saludos. Como este programa es comunitario, no puedo no irme sin avisos como finales, que nosotros también en las misas le llamamos los avisos parroquiales, la misma cuestión. Bueno, mañana, los días sábados, a las 7 de la tarde, recordarle a la gente que nos está viendo que está la Eucaristía por Zoom, que sigue nuestro querido padre Washington. Es una risa, es muy bonito porque al final uno se contenta y los primeros 10 minutos son hola, 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 saludándose todos. Así que una experiencia muy bonita. Segundo, saludar a la tía Sandra, que es agente pastoral, que la queremos mucho, que estuvo también acompañándonos en un programa de movimiento eucarístico donde estuvo cursillo de cristiandad y retiro conversión. Ella participa en retiro conversión, dirigente a retiro conversión. Le mandamos otro saludo porque está de cumpleaños el día de hoy. Y para finalizar, una iniciativa que tiene la Vicaría de la Zona Norte, muy bonita, que se compartió también por las redes sociales, de la carta a quien lo necesita. El link lo vamos a dejar, está en Instagram publicado, pero es una carta para los grupos preferentes. Personas que están en la cárcel, personas que están enfermas en hospitales, personas que están abandonadas. Así que la idea, para los que no sepan, de todas maneras está explicado bien, súper bien en el video. Saluda a Pedrito, que lo queremos harto desde la pastoral juvenil. Y el Pedro narran, él es escribirle una carta anónima a una persona y ellos se la van a hacer llegar. Hay un formato tanto físico como un formato digital, llenando un formulario para que le hagan llegar la carta. Yo no tengo nada más que decir, no sé si nuestras invitadas tienen alguna palabra al cierre. Este es el minuto para que Pascal también pueda ir a tomarse un tecito y después tenga su reunión de comunidad. Partamos para cerrar con Pascal y después con Blanca. Bueno, ante todo agradecerle a nosotras, yo creo que hablo por las dos de que nos encanta poder, como desde la teología, hacer un servicio y estar aquí, digamos, en este tipo de instancias, ojalá motivar. Y nada, bueno, ya que hablamos de las formaciones, tal vez invitarlos nosotros en el Instituto Pastoral Apóstol Santiago, en el IMPAS, eso es lo que hacemos, formar laicos y laicas. No tenemos abierto ningún curso ni diplomado, pero yo creo que a fin de año probablemente se van a abrir otras versiones para los que quedaron abajo de este año. Pero también las vicarías zonales, como ya dijeron la Norte, están también sacando cursos, entonces estar atento a las redes sociales o a las páginas de las vicarías y del Instituto Pastoral, IMPAS, para que, digamos, puedan tener oportunidad de formarse, que no se queden porque no sabían al menos. Así que eso, las formaciones son muy entretenidas y creo que ayudan mucho a la vida de fe, en el fondo.
Confirmo, confirmo. Eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Blanca. Gracias. Eso, nada, me sumo a las palabras de la Pascal, agradecer la invitación. La verdad es que es muy lindo, como dice la Paz, que poder hacer un servicio desde la teología. Y de verdad animarlos con lo que están haciendo. Creo que de todas maneras el Espíritu es el que está soplando detrás, eso, animándolos, conduciendo una iglesia nueva en un contexto desafiante, pero sin embargo es posible, ¿no? Es posible seguir encontrándonos como comunidad, seguir formándonos, seguir haciendo presente a Jesús en nuestra vida. Así que nada, pues qué lindo saber que estamos juntos y juntas en esto. Cuenten con nosotras, Pasquinas. Sí, Oye, Para lo sí, que quedó necesiten. pendiente ese, y el Sí. bis sí El o bis. no. O sea, si quieren, yo no tengo problema, digamos, si no les Ya, aburre repetir invitadas. no, nosotros felices, y podríamos, de hecho, por Instagram tirar para que la gente nos escriba preguntillas y entrar de lleno con preguntas, puede ser. Blanca, tú el bis podría ser, no Sí, sabemos si la otra semana inmediatamente, Sí. pero sí nos hacemos cargo de eso, la gente lo pide. no, Ese eso, o sea, escribe. si ustedes Ay, quieren esto, no les aburre y quieren repetir, cuenten conmigo, de verdad, como feliz. diría el gran Julio Iglesias, creo, el pueblo lo pide. No, ese fue el Puma. ¿O ¿Ah? no? Ah, bueno. Puma, ese No, fue en el el Festival de Ahora el Viña. En el pueblo. Festival de Viña para pedir su gaviota Barça ese fue Mendoza. el Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez, Y exactamente. lo dijo en dictadura. También, Mira, Era un temas dato. misceláneos. Sí. Ya un para ir datón. cerrando, yo quería ir agradeciendo a Blanca y a Pascal. Estoy muy contento con su aparición en este programa. Me llena a mí recuerdos de teología, además que las dos fueron mi ayudantes, excelentes ayudantes. Así que, ¿No te van a subir la nota, no, Diego? si ya fue ya. Oye, y no hay que ponerse tan nervioso en el examen de grado. No. Yo No sé sé si que es fácil decirlo, pero la esa- verdad es que consejo, yo creo que uno le da más importancia de lo que merece. Está sobrevalorado. ahí, Sí, está bueno, ¿Vieron los sobrevalorado. papeles que tiene ahí atrás? los papeles ahí de... Eso es Sí. estudio. Esto, Pásalo bien ese día. de todas maneras, esto lo hizo recién para que ustedes después den Claro. testimonio de que él está estudiando y toda la cuestión, pero De hecho, uno acerca no la es tan así. cámara y no tiene nada escrito. Blanco. Nada, nada. Yo quería agradecer a las dos invitadas. Fue un capítulo muy bacán. Aprendimos caleta. Yo creo que de hecho es un capítulo que uno puede regresar a verlo y Sí. seguir aprendiendo. Muy agradecido y bueno, invitada para toda la vida, si quieren, y seguir haciendo redes. Po. Si ustedes tienen a alguien interesante, ahí vamos contactando. Estamos en contacto. Pero muchas gracias, de verdad. También Ok. me sumo a la palabra de mi hermano, Felipe, somos hermanos. Y también nos dejamos el bigote porque es parte del programa para la gente también que nos vaya opinando qué le pareció este programa, este look de los tres. Pero más allá de eso, yo tremendamente feliz, es un tema que nosotros esperábamos con ansia. La semana pasada terminamos nuestro programa y dijimos, listo, el tema de la otra semana, teología, ya tenemos, vamos a invitar a la Pascal, y la Pascal nos dijo Blanca, y dijimos, listo, se armó, y siento que ahí, como decía la Blanca, sopló el Espíritu Santo. Entonces, estamos muy felices de eso y de la recepción de la gente, porque efectivamente, para caminar en esta iglesia, para caminar contra este mundo que de repente presenta muchas adversidades contra la iglesia, es necesario formarse, es necesario ser, como decía el Evangelio la semana pasada, que comentábamos con nuestro amigo diácono, que decía, astuto como víbora, manso como paloma. Y tomar esa astucia, que los católicos, los laicos, de repente el clero también, se haga cargo de estas nuevas realidades, de estos nuevos medios donde hay que meterse, y que el cristianismo no esté ausente, sino que al contrario, esté metido en el vientre de la sociedad. Así que eso, muy agradecido, y nada. ¿Una oración final o no? Dale, pues Felipe, tú soy seco para tus oraciones, son No, por favor. siempre... Yo creo que una de nuestras invitadas podría cerrar la oración con algo ¿Ya? muy pequeño. Ahora sí. Súper feliz, No súper sé feliz. si Bianca o Pascal les gustaría. La oración es Ya. siempre lo que se chutea y es algo bonito. Yo no sé por qué se chutearán. La cada este tiempo. O en conjunto, pues, Pasqui. ¿Ya? Empieza tú, be my guest. Ok. Bueno, ponemos presencia al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Te damos gracias, Señor, por este encuentro, por tu espíritu que teje lazos y une personas. Queremos agradecerte porque estás vivo en medio de nosotros y porque nos invitas y nos impulsas a soñar contigo una iglesia renovada, una iglesia más cercana al reino de Dios, su amor y su justicia. Te damos gracias, Señor, por haber hecho presente tu espíritu en esta ocasión. Te pido que nos acompañes en todo momento. Te invitamos a estar con nosotros también. Y te pedimos también ser caña vacía de tu presencia para otros. Ser una buena nueva en medio de esta crisis. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo y pidiendo la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, María, Llena eres de gracia, el el Señor Señor es es contigo, bendita Bendita eres tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Muchas Padre, gracias, Felipe. Podemos poner nuestro tema ya de cierre. Este tema fue Tengo puesto impuesto, en Cristóbal verdad. Alfonso. Fue Cada vez que impuesto. se habla, yo tenía puesto Cristóbal Alfonso. Este tema fue impuesto. Sí, Me gusta a mí, Fuego de Cristóbal Fons. Le mandamos saludos a Cristóbal, que probablemente no está viéndonos, pero que sepa que lo admiramos mucho. Y Felipe, dale, puedes poner. Listo. Saludos a toda la gente que nos siguió hoy día, a mi mamita que nos vio por primera vez. Así que eso, muchas gracias, las dejamos en libertad de acción. Nosotros generalmente aquí después nos quedamos como cuchicheando y toda la cuestión. Eso, muchas gracias. Cortamos transmisiones en 3, 2, 1. Chao. Chao. Gracias de nuevo, que estén bien. Chao, Chao. gracias. Que pasaron.